Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR. Hoy vamos a analizar un tema que se ha estado discutiendo en la Asamblea Legislativa precisamente porque hay un proyecto de ley y que creemos que es importante porque efectivamente puede tener un impacto en la juventud de nuestro país. Por eso queremos hablar del tema de la educación dual. Efectivamente, conviene a la juventud de Costa Rica, es importante, digamos, en la generación de empleo o por el contrario, más bien puede precarizar el empleo de ese sector de la población. Por eso entonces hoy vamos a estar conversando sobre el tema de educación dual con don Francisco Gamboa, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá y compartiendo tanto con vos, Marcela, como con Sofía. Sí, bueno, y ya Francisco nos adelantó que la otra persona que nos va a acompañar hoy es Sofía, es economista, y bueno, y también bienvenida acá a discutir sobre este tema. Buenas, es un gusto acompañarles, gracias por el espacio y pues sí, es un tema que da para hablar. Claro. Bueno, y para iniciar vamos entonces a ver la cápsula de contextualización que nos prepararon para el programa de hoy. La educación dual no puede ser a costa de negarle derechos laborales a esos estudiantes. Brindarle al país esto en escala significa más jóvenes y adultos con posibilidad de insertarse en el mercado laboral. Sofía, tal vez para iniciar la discusión, porque bueno, nosotros estamos planteando la educación dual, pero ¿qué es educación dual, verdad? Yo creo que las personas que están en sus casas viendo el programa no necesariamente entienden a qué nos estamos refiriendo. Claro, vamos a ver, la educación dual es una modalidad que tiene que ver con darle la posibilidad al estudiante de alternar sus estudios formales en el centro educativo o formativo y en paralelo que pueda distribuir su tiempo con formación o capacitación en empresas. Ahora, aquí hay que señalar algunas cosas. Hay diversos modelos de educación dual. El proyecto de ley que está discutiendo en la Asamblea Legislativa en este momento es un modelo muy específico y aunque aquí se ha querido señalar que esta modalidad dual que están discutiendo en la Asamblea Legislativa proviene de la modalidad alemana, existen enormes diferencias entre la modalidad dual que se utiliza en Alemania y esta que está en el proyecto de ley. Por ejemplo, para poner algunos elementos sobre la mesa, diferencias sustanciales que tienen que ver con la naturaleza laboral de un contrato, que el proyecto de ley en la Asamblea Legislativa no reconoce una relación laboral y lo dice de forma expresa, sino que lo habla como un convenio civil, mientras que la modalidad alemana no solo garantiza los derechos laborales, sino que incluye en el contrato posibilidades de sindicalización y de salario reconocido, porque
ellos tienen una categoría de aprendiz que sí se reconoce laboral y salarialmente. Eso no está pasando. No está pasando en el proyecto de ley que está en discusión en la Asamblea Legislativa. Tal vez porque tenía esa otra pregunta antes de preguntarle a Francisco, ¿por qué los sindicatos efectivamente están en desacuerdo con el planteamiento que hay en la Asamblea Legislativa? Porque lo que dicen es un poco lo que ya usted estaba planteando, que está generando aprendices, ¿verdad? Que solo está generando técnicos y que no van, y que eso no les da, digamos, un mecanismo para después, digamos, brincar a estudios superiores. Eso es así, en realidad, porque, ¿verdad?, lo plantean desde ese lugar. A veces tenemos como la idea en Costa Rica de que todas las personas tenemos que ir a estudios superiores. Yo creo que, ¿verdad?, no necesariamente en este proyecto, pero que la educación técnica también tendría como un valor importante. En este proyecto, ¿por qué es un tema, digamos, central? No, creo que el argumento está más relacionado con asegurarle los derechos laborales a las personas jóvenes que estén trabajando, independientemente de si al final decidan cursar o no una universidad. No se trata de eso. Vamos a ver. El proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa ni siquiera reconoce como aprendices, porque en este país hay una ley de aprendiz, ni siquiera reconoce como aprendiz a ese muchacho o muchacha. Esta persona joven va a insertarse en una empresa mediante un convenio de naturaleza civil no laboral que no le asegura además ni una permanencia dentro de la empresa ni algo elemental en una relación de trabajo que debería de considerarse como relación de trabajo porque lo es, un salario. No hay salario. De hecho, la empresa no costea un centavo de eso porque el proyecto que está en la Asamblea Legislativa, el texto en discusión actualmente, quitó el aporte empresarial y dejó exclusivamente la obligación del INA de financiar a través de becas. Entonces, no hay salario. Hay una beca que pone el INA, no hay contrato laboral. Son personas menores de edad porque puede participar todo aquel que sea de 15 años en adelante. Y esto, vamos a ver, esto está relacionado con no precarizar o sí precarizar la situación laboral de una persona joven. No está relacionado con si al final esta persona decide quedarse en un técnico, decide hacer un oficio. No, se trata de que mientras trabaje, todos los derechos del Código Laboral deben de reconocérsele a esa persona estudiante. Francisco, y en ese sentido, entonces, el proyecto, digamos, ¿cuál sería la relación que tendría un estudiante que está en educación dual en las empresas, ¿verdad? ¿Cómo sería que ingresarían esos estudiantes a las empresas? ¿Cuáles serían también las obligaciones de la empresa con estos estudiantes? O sea, ¿cuál es efectivamente la relación? Un poco en la línea de lo que venía, digamos, explicando Sofía. Sí, yo comienzo por señalar un poco el contexto del país. Todos sabemos que uno de los principales problemas económicos que nos aqueja en este momento es el alto desempleo. El país tiene un desempleo del 11.3% según la medición de marzo, o 12% según la medición de diciembre. Sí, de las más altas. Eso es un desempleo que es básicamente el doble de lo que fue nuestro desempleo históricamente. Siempre el desempleo en Costa Rica fue entre el 5 o 6%, entre el 4 y el 6%. Vino la crisis económica del mundo, que Costa Rica no escapó a ella, tal vez sí tuvo efectos menos dañinos en Costa Rica que en otros países, por lo diversificado de nuestra economía, pero uno de los efectos que tuvo la crisis es que el desempleo pasó a ubicarse en ese momento, a partir de 2009, 2010, en el 9%. Posteriormente llegó ya a niveles del 10, ahora a niveles del 12 y del 11. Pero hay una gran paradoja en todo esto, que mientras el desempleo a nivel general es de un 12%, hay sectores en la industria y en otros sectores económicos, pero en la industria conozco con mucho más detalle y profundidad, que dicen que les está costando encontrar la fuerza laboral con la capacitación con la que la ocupan. Dado lo cambiante que está la dinámica productiva, con las revoluciones tecnológicas que todos sabemos que estamos viviendo, la industria 4.0, la automatización, la cuarta revolución industrial. Entonces, ¿qué paradoja? Uno dice, ¿cómo es que hay desempleo y algunas empresas y sectores dicen, no estoy encontrando los trabajadores que ocupo? Entonces, aquí donde lo que vemos que en el fondo está pasando es que hay un descalce entre oferta de trabajo, que es básicamente los trabajadores y su formación, y demanda de trabajo, que es
lo que las empresas requieren Necesitan. y ocupan. Entonces, uno de los temas, porque hay varios, pero uno de los temas que viene a, en algún grado, atacar esa brecha que hay entre oferta y demanda de trabajo, es la formación dual. ¿Por qué razón? Porque la formación dual permite que los estudiantes, que no lo pongamos como sinónimo de jóvenes, porque ahora también podemos hablar un poco de Sí, cómo la formación dual también es para las personas un poco más adultas. Pero volviendo al punto, la formación dual permite que los estudiantes o quienes estén aprendiendo una tarea se formen complementariamente de manera teórica y de manera práctica en una empresa. ¿Cuántas veces hemos sabido que lo que el estudiante a veces aprende en las aulas, tanto de la educación formal, superior formal, como de la educación técnica, no se le enseñó el componente práctico? Bueno, en formación dual, la persona formándose, parte en el aula, parte en la empresa, adquiere ese componente práctico. Por otro lado, se garantiza que al ser en labores, en tareas productivas ya existentes, que la persona se está formando, se garantiza que después va a ser una persona cuyo aprendizaje va a ser demandado y va a tener cabida en el mercado laboral. Porque el país vive una verdadera tragedia de una gran cantidad de costarricenses que estudian una serie de carreras que salen a enfrentarse a la cruda realidad que no tienen trabajo, que no tienen demanda. Incluso habiéndoles el Estado, mediante los mecanismos que tiene, habiéndoles dado beca o préstamos, préstamos para que estudien y después se encuentran con que no tienen demanda lo que estudiaron. Y eso es una injusticia con el estudiante, con sus familias y para con el país, porque el país hace una inversión en educación superior. Entonces, son algunas de las ventajas que el modelo de formación dual tiene. Yo me quería referir a dos... Tal vez tenemos que hacer un corte. Sí. Vamos, para no tener que hacer abruptamente, ¿verdad?, el corte y puedas referirte a lo que viene. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos con la siguiente parte de la respuesta de Francisco. Continuamos en Sobre la Mesa, analizando el tema de la educación dual. Antes de ir a una pausa, estábamos efectivamente iniciando la discusión sobre qué es la educación dual con Sofía. Y bueno, Francisco se estaba precisamente refiriendo un poco a lo que ya Sofía había explicado del tema del contrato de trabajo y cosas por el estilo que quería usted también explicar. Sí, yo quería referirme a lo señalado por Sofía en cuanto al INA y el aporte vía becas que daría el INA. Bueno, recordemos, por favor, que el INA es una entidad cofinanciada por el sector productivo de este país. O sea, mes a mes, parte de las cargas sociales que las empresas pagan, que por cierto en el país son de las más elevadas, ¿verdad? Y no estamos diciendo que hay que bajarlas o que las bajemos, pero que son de las más elevadas, y eso lo resiente la competitividad del país. Pero parte de las cargas sociales que se pagan son para financiar el INA, ¿verdad? Entonces ya hay una aportación empresarial al INA, y por eso siempre hemos dicho de que el INA tiene que reinvertir esos recursos en buena formación para los trabajadores que va a requerir el sector privado, privado y público, pero estamos hablando de un país en el que el 85% del empleo lo genera el sector privado, ¿verdad? Es el gran empleador. Esa era la primera aclaración. Y la otra que me parecía importante es el modelo. Efectivamente, un referente de esto es Alemania. Pero digamos, no porque Alemania sea un referente hay que exactamente trasplantar, replicar de manera exacta el modelo alemán. Hay que hacerlo con algunos ajustes, variaciones, y variaciones que vayan de manera integral a no afectar la competitividad del país, que ya está muy golpeada.
tal vez aclarar una cosa que Sofía planteaba, lo del tema del contrato de trabajo. Sí. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene una empresa a la hora de recibir estudiantes en esta modalidad, bueno, según el proyecto? Primero que todo, en la versión, como bien dice Sofía, solo que nosotros sí estamos de acuerdo que así sea y ella no, pero sí tiene razón en que el proyecto actual no contempla un contrato laboral, es un contrato de otro tipo, no es laboral porque no conlleva todas las obligaciones laborales, de cargas sociales y demás que tienen las empresas para con sus trabajadores regulares. Pero es que no es una relación regular, ¿verdad? En el sentido de que hay en el fondo, y no tan en el fondo, la esencia misma de esto es que el estudiante haciendo ese trabajo en la empresa está aprendiendo. De ahí que no es un trabajador regular o normal. Y si no es un trabajador regular o normal, sería un sinsentido, un contrasentido de que le apliquen las regulaciones laborales. Por eso incluso es que el proyecto actual, en su versión actual, el que nos fue consultado hace unas pocas semanas y que tuvimos que expresar una opinión formal a la Asamblea Legislativa la semana pasada, solo le señalamos una observación en contra, que es que impone la obligación de que si ese estudiante llega a ser trabajador de la empresa, las obligaciones laborales empiecen a regir desde que él empezó como estudiante de la empresa. O sea, una especie de retroactividad. Ese es el único punto en el que no estamos en contra, lo demás creemos, ese es el único punto en el que estamos en contra, lo demás ha sido un proyecto mejorado en el tiempo y que definitivamente el país ya no debe delatar más su aprobación con más discusiones. Porque sé que Sofía quiere referirse, ¿por qué plantea, digamos, la Cámara que no está de acuerdo con que, digamos, si ya se contrata, se vea, digamos, esa relación laboral desde antes? No, porque la relación laboral debe ser desde que es una relación, desde que se convierte en un trabajador regular de la empresa, habiendo pasado ya un proceso de aprendizaje. Sofía, me imagino que se quería referir porque la vi que apuntó varias cosas, pero además una de las grandes críticas, y que de hecho en la cápsula se vio y que en alguna medida Francisco también ha planteado, es que efectivamente algunos sectores plantean el tema de los derechos laborales, ¿verdad? Y que hay algunos vacíos contractuales, ¿verdad?, que podrían ahí generar, digamos, problemas para las personas que van a estar, digamos, en esta modalidad. Sí, bueno, anotar varias cosas, creo que se han puesto sobre la mesa temas interesantes. Lo primero es sobre el contexto costarricense, absolutamente de acuerdo. Tenemos una innegable realidad de contracción económica, un desempleo muy alto, un subempleo también elevado, una informalidad terriblemente alta. La última encuesta continua de empleo del primer trimestre de este año señaló más del 46% de personas en empleo informal. ¿Qué significa esto? Que de cada 100, 46 trabajan en la informalidad. ¿Qué significa trabajar en la informalidad? ¿Y por qué esto tiene que ver con el proyecto Educación Dual? Porque la informalidad precisamente pasa por la no existencia de contratos formales laboralmente, precisamente pasa por el no reconocimiento o remuneración a ayudantes, así lo define el INEC si uno lee la nota al pie de página del informe, pasa por no tener seguridad social. La informalidad es precarización laboral, ¿ok? Entonces, de 146, esa es la condición en la que estamos, pero además aquí hay un enorme problema. Del total de personas desempleadas, de ese 12% con que cerró el 2018, ya estamos en 11.3 en el primer trimestre, pero de ese 12% con que cerró el 2018, casi la mitad, 5.2, eran personas jóvenes, ¿ok? Entonces, aquí hay una realidad innegable, un problema real. Lo que pasa es que aquí en esta discusión, al igual creo yo que en la discusión del famoso déficit fiscal costarricense, coincidimos en que hay un problema, pero no logramos coincidir en las soluciones. La reactivación económica no se logra precarizando la situación laboral de las personas jóvenes. ¿Por qué? Vean qué curioso lo que está puesto acá sobre la mesa. Señalaba hace un ratito el colega que
Efectivamente, las empresas dicen que en algunas áreas necesitan trabajadores y no los encuentran. Necesitan trabajadores, trabajo, relación laboral. Están buscando personas trabajadoras y lo que el proyecto de ley está ofreciendo son personas da gratis, mano de obra gratuita, ¿verdad? Sin contrato laboral, sin ninguna garantía de trabajo estable. Eso es un problema porque es que nosotros no vivimos en el siglo XV en términos laborales. Nosotros tenemos un código de trabajo que, dicho sea de paso, ha sido de los grandes logros que diferencian a Costa Rica respecto a otros países latinoamericanos. Y que bueno, a mí, digamos, como que me cuestan algunos argumentos. Por ejemplo, el asociado a que Alina se hace con aportes del sector productivo. Es cierto, el sector productivo en Costa Rica aporta en un montón de cosas, paga impuestos. Todos pagamos impuestos acá, desde personas trabajadoras hasta socios de empresas, ¿ok? Porque de eso se trata un Estado, de que contribuyamos para que el Estado resuelva. Claro, a este Estado le falta resolver y eso hay que hacerlo mejor. Pero de eso se trata un Estado. No por eso una empresa tiene derecho a decir, bueno, entonces yo quiero ahora que una parte de mi planilla no tenga contrato laboral ni tenga yo que pagar salario. De eso no se trata un Estado social de derecho. Por lo menos yo no lo concibo así, quizás otras personas sí, yo no. Creo que ciertamente no debe copiarse ningún modelo de ningún país. Hago la referencia al modelo alemán porque durante los primeros meses que estuvo como en boga este proyecto de educación dual y a final de la legislación anterior, hablaban mucho de que era un proyecto representativo del modelo alemán, que era de los mejores, pero que no habían copiado todo, que no habían seguido todos los pasos. ¿Y cuáles son los pasos que se les olvidó seguir? Y pues el del contrato laboral, el de los derechos y las garantías sociales y el de un salario reconocido en una escala salarial porque son personas trabajadoras. Pero además hay un último detalle que a mí me gustaría señalar. Como el proyecto de ley no implica que sean nuevos puestos de trabajo, claro, porque usted no crea los nuevos puestos de trabajo por ley, de ninguna forma, se cierra la posibilidad de que una empresa haga lo siguiente. Digamos que yo tengo contratadas 3 personas hoy con un contrato formal, full garantías sociales, salario reconocido, y ahora me dicen, mire, en ciertos oficios y en ciertas áreas tenemos disponible esta modalidad, que además es una modalidad a la que puede sumarse público y privado. No necesita un contrato laboral, no tiene que pagar un salario, no se preocupe, no hay tampoco responsabilidad en el largo tiempo de contratarlo. Ahí hay un riesgo, que no todos los empresarios jugarán así. Yo sé que hay empresario honesto y responsable socialmente en Costa Rica, pero ahí hay un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que si yo quiero jugar chueco, nada en la ley evita que yo sustituya con el tiempo algunas de esas plazas formales por un estudiante de modalidad dual. Sustituya, no crea una nueva forma o una nueva plaza. Esa posibilidad existe porque el proyecto de ley la deja abierta. Pues eso se llama ahorrar costos, sustituyendo trabajo formal por informalidad. Y justo en el contexto costarricense, lo que necesitamos es fomentar el trabajo formal. Ya les comentaba yo el dato de informalidad. Ese es un problema que necesitamos solucionar, no hacerlo peor. La persona joven o la persona estudiante tiene derecho a saber que va a ir a ser reconocido y respetado laboralmente, y eso significa un salario por un trabajo. Está dando trabajo, tiene derecho a un salario. Es una cosa elemental. Esa es la principal crítica, digamos, al proyecto no solo de Sofía, sino de otros sectores, sí. Francisco. Bueno, yo quiero aprovechar, a pesar de que no es el tema, para celebrar que Sofía en esta ocasión, porque en otros programas que hemos coincidido, a pesar de que ha habido puntos en los que hemos estado de acuerdo, hay un punto en el que no estábamos de acuerdo, nunca estuvimos de acuerdo, pero hoy me agrada ver la evolución de Sofía cuando dice que los empresarios pagan impuestos, porque en algún momento sí, generalizó del tema de la evasión. Me alegra también que diga los empresarios en su mayoría son honestos y responsables. Realmente sí. Agradezco la mención porque en otras oportunidades tal vez uno ha sentido que se generalizaba que los que no lo eran la mayoría o la inmensa mayoría. Así que comienzo por celebrar esa
esa forma en que Sofía lo ha expresado. Por otro lado, volviendo al tema de formación dual, el frío no está en las cobijas, o sea, es que no estamos hablando, porque es que muchos, aparte de que hay que reactivar la economía para que haya más demanda de puestos de trabajo, y en eso yo sé que Sofía y yo coincidimos totalmente, en la desaceleración de la economía. Claro. La industria, por ejemplo, fuera de zona franca, tiene 10 meses seguidos de estar cayendo. O sea, el índice mensual de actividad manufacturera desde junio de 2018 hasta marzo de 2019, que es el último dato disponible, ha caído. En eso coincidimos, pero esa es una de las razones por la que falta creación de puestos de trabajo. La otra es porque los jóvenes o los estudiantes no se están formando en las destrezas, habilidades y conocimientos que el sector productivo más dinámico está ocupando. Entonces, esa causa se ataca trayéndolos a que aprendan esos nuevos conocimientos. Y una vez que los han aprendido, podemos hablar de procesos de formación de 12 meses, de 18 meses. Una vez que esos procesos de aprendizaje han sucedido, como son empresas que han manifestado que por ellas crearían más puestos de trabajo, pero no encuentran a las personas lo suficientemente calificadas, bueno, después de ese periodo ya estarían esas personas calificadas y pasando a ocupar puestos formales, con todas las de ley, con un contrato laboral, cumpliendo con todas las garantías sociales, como el sector formal lo sabe hacer. Y en eso quiero decir que el sector industrial manufacturero, y estoy seguro que Sofía así lo sabe, el sector formal, el sector industrial manufacturero es donde la formalidad es prácticamente total. Claro. Vamos a hacer una pausa con esa idea. Estamos acá en Sobre la Mesa discutiendo el tema de educación dual. Ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa. Antes de ir a una pausa, precisamente Francisco estaba hablando de los tiempos de formación y yo quería que se refiriera a eso un poco también, porque Sofía planteaba de que podría algún empresario jugar en ese sentido, de que más bien elimine un puesto permanente y más bien tenga estudiantes de manera permanente. Entonces, el tema de tiempos de formación me parece que es importante, y el tema de cuál es la relación, digamos, y cuáles son las garantías que la empresa también le tiene que dar a un estudiante que está en su planta, digamos, un poco pensando en temas de seguridad, ¿verdad? Ese tipo de cosas, porque creo que si efectivamente el proyecto no plantea el contrato de trabajo, pero bueno, sí hay garantías en el sentido por lo menos de protección a un estudiante que esté trabajando para cualquier empresa. Claro. Hablaba ahora yo de tiempos de formación estimados de 12, 18 meses, ¿verdad? Eso es incluso menos de lo que hoy a mucha gente, sobre todo de más de 40 años, le lleva tomar trabajo. Hemos visto y sabemos de muchos casos, y estadísticamente está medido mediante encuestas que se hacen, de que a las personas mayores de 40 años, por ejemplo, les lleva a tomar trabajo, a veces conseguir trabajo, más de 2 años. Por eso es que yo ahora al principio decía que todos estos temas de formación, educación, no deben hacerse sinónimos de jóvenes, ¿verdad? Porque conforme vamos siendo una sociedad que va la pirámide poblacional haciendo que cada vez más haya más ciudadanos en edades de 40 y de 50 años y más, eso va a ser, bueno, y además con todos los ajustes que se hacen a los esquemas de pensiones, en donde la edad de pensionarse, que ahorita está en cierto número, que ya se ha aumentado y que posiblemente va a ser más aumentada en un futuro, y eso hace entonces que la gente de 45 años, 50, todavía le falte bastante para trabajar. El formarse es fundamental, porque no podemos permitir que se nos queden rezagados. Y formarse puede hacer, sin duda alguna, es la llave
para que les cueste menos conseguir trabajo de lo que todos sabemos que hoy les cuesta. Todos hemos tenido un familiar o alguien cercano que por su edad le ha costado conseguir trabajo. Eso es el tema del tiempo, ¿verdad? Por eso esos son los tiempos que se pueden estimar más o menos para una formación o una adquisición de conocimientos en esas áreas novedosas, ¿verdad? que yo hablaba. Sofía, un poco también siguiendo los argumentos de Francisco y aquellos efectivamente que defienden el proyecto argumentan que la inserción laboral va a ser más fácil, ¿verdad? Que si ya el mercado ha planteado que necesita, ¿verdad?, formación o personas formadas en ciertas áreas que van a estar formadas una vez que se aplique el proyecto, entonces que esa inserción va a ser, ¿verdad?, más sencilla. ¿Esto es, digamos, suficiente para, digamos, plantear el tema de la educación dual? Vamos a ver, voy a regresar al ejemplo de yo contrato 3 personas formalmente con un salario porque están trabajando para mí, con un contrato oficial, con cobertura del Código de Trabajo y la Seguridad Social, etc. No es que yo me voy a dejar un estudiante de educación dual por siempre en vez de uno. La posibilidad que existe es que yo permanentemente rote esos estudiantes, precisamente en esos tiempos de 12, 18 meses. En una plaza que es informal, porque yo no estoy creando nuevas plazas. Me explico, existe la posibilidad de que se sustituya trabajo formal por informal. Y eso es un problema, nada en el proyecto de ley asegura que eso no suceda. A lo mejor no es la intención de algunos, pero la ley es lo que dice allí. Y lo que no está ahí no ocurre, ¿ok? Y nada en ese proyecto de ley impide que eso sea así. Eso número 1. Número 2, 12 meses le cuesta a una persona conseguir trabajo. Entonces, la propuesta de este proyecto de educación dual es a esas 276,000 personas sin trabajo que se reportaron en el primer trimestre del 2019, abrirles una plaza en la informalidad sin un salario. Es que eso, vamos a ver, sí se necesitan mecanismos de inserción laboral, pero es que la gente ocupa comer. Es que si está trabajando merece una remuneración, ¿ok? Es una cosa muy elemental. En 1776 Adam Smith escribe Origen y causa de la riqueza de las naciones y nos habla sobre la especialización y cómo esa especialización al final termina generando mayor productividad, mayor capacidad de producción, ¿verdad? Mayor ganancia. Entonces, ese estudiante en modalidad dual va a entrar a una empresa que lo va a especializar porque lo va a formar en algo muy especializado de esa empresa. Ese estudiante a los primeros meses le va a costar porque a todo mundo cuando empieza le cuesta el asunto. Luego agarra el ritmo, la empresa lo sigue capacitando en esa especialización puntualmente y ese estudiante a los meses está generándole riqueza a la empresa. Pero esa empresa no le está reconociendo un 5. Yo no estoy en contra de mecanismos de inserción laboral. Lo que no puede fomentarse es la informalidad y el irrespeto hacia el trabajo de los demás. Porque yo hablaba hace un rato de que ciertamente hay mucho empresario y empresaria responsable en Costa Rica, que se reía el colega por esa afirmación. Sí, también hay un 8.22% del PIB de fraude fiscal, hay una lista de amnistía tributaria, una lista de contribuyentes que declararon 0 ganancias en un periodo de 10 años atrás, hay un montón de cosas que se pueden discutir, ya ese es un tema muy ahondado, pero ciertamente hay mucho empresario en esto. Lo que pasa es que la pulpería, la farmacia o la panadería no pueden contratar más gente si no les va mejor en su negocio. Entonces parece hasta elemental, ¿verdad?, para un economista, para nosotros, entender que la reactivación económica no pasa por decirle a una empresa, mira, podés contratar sin pagar los derechos laborales, podés contratar sin salario, podés contratar sin un contrato formal. Eso ya pasó en la historia, por ahí de los años 1700 y 1600 se vivía así y la gente pues terminaba trabajando por el almuerzo, pero la humanidad evolucionó y aseguró salarios y aseguró códigos de trabajo. La reactivación económica pasa por mejorarle las condiciones de mercado y de sobrevivencia
a las cooperativas, a las micro, pequeñas y medianas empresas, al sector agropecuario, por reducirles tramitología, por permitirles acceder a los fondos de desarrollo, pasa por un montón de condiciones integrales que no son sinónimo de precarización laboral. Sofía, ¿y antes de darle la palabra a Francisco, cuál es la diferencia, verdad, en lo que usted está planteando entre este modelo y lo que hace, digamos, la educación técnica en este momento con la práctica, ¿verdad? Porque la práctica, efectivamente, los estudiantes en sexto año, creo que hacen los últimos 2 trimestres o el último medio año una práctica en alguna empresa en esas condiciones, digamos, no necesariamente, no hay obligación de contrato laboral, de un salario, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre esa modalidad y esta con lo que usted está planteando? Esa es una muy buena pregunta. Yo me gradué de un colegio técnico, me gradué del vocacional Monseñor Sanabria, y el mecanismo funciona así. Usted hace pequeñas prácticas o pasantías durante aproximadamente un mes, ¿verdad? Y el último año, su sexto año, porque un técnico se gradúa de sexto y no de quinto, entonces usted hace ya una práctica más extendida, que no son 22 días o un mes, sino que ya son 2 o 3 meses. 2 o 3 meses, no un año y medio, ¿verdad? Y no es permanente durante los 3 años. Usted recibe una educación formal todo el año, en cuarto y quinto, ¿ok? Recibe mitad de la clase, mitad de la semana académico, mitad de la clase técnico. Y en quinto sí existe una práctica, y en cuarto también creo existe una práctica de poco menos de un mes. Ojo, un mes en todo un año, todo lo demás es educación formal. Y eso es requisito para que usted siga al siguiente año. Y luego el último año usted hace igual educación formal y un poquito más extendida la práctica, en la que el colegio o el centro educativo busca empresas con el propósito de que esa persona pueda vincularse laboralmente una vez terminado el sexto año. No siempre sucede, pero muchas veces sí pasa. ¿Qué sucedió? Ese estudiante estuvo 3 años en un colegio técnico recibiendo una educación formal en su centro educativo, y de esos 3 años, si acaso estuvo fuera de ese colegio técnico 3 o 4 meses en tiempos partidos a final del año, con seguimiento del centro educativo y además con vínculos específicos, profesores encargados de ir a ver que todo esté en regla, de que estén cubiertos por póliza de riesgo de trabajo y seguridad social, y porque no estén cumpliéndose ningún tipo de negligencia. Pero además hago un último señalamiento, que es una particularidad. En Costa Rica existe un plan piloto de modalidad dual. Precisamente el vocacional Monseñor Sanabria es uno de esos colegios, son 2 o 3 en todo el país que están bajo ese plan piloto. Ese plan piloto no ha terminado, ni siquiera ha sido evaluado, y ya la Asamblea Legislativa está metiendo una propuesta que no tiene relación alguna con los resultados que puedan obtenerse de un plan piloto sin evaluar. Es irresponsable hacer la política pública así. Claro, bueno, vamos a quedar con esa idea. Estoy segura que Francisco se quiere referir a lo que ya Sofía ha planteado, pero para no tener que volver a cortarle, vamos a una pausa y ya regresamos acá sobre la mesa. Continuamos en Sobre la Mesa analizando el tema de educación dual. Bueno, antes de ir a una pausa, Francisco quería un poco referirse a lo que ya Sofía venía planteando, ¿verdad? Sí, sobre el tema de precarización. Seguimos con el tema de esa discusión entre precarización y no precarización de empleo. Claro. Bueno, ahora que Sofía comentó que ella había estudiado en el colegio vocacional Monseñor Sanabria, vinieron a mi mente varios recuerdos. Yo no estaba en el Monseñor Sanabria, yo estaba en otro colegio, pero iba al Monseñor Sanabria a recibir cursos de computación. Solo que definitivamente estoy seguro que nunca nos topamos, porque sí, por las edades que estábamos hablando ahora antes del inicio del programa, posiblemente cuando yo iba a esos cursos, Sofía no estaba, pero ni en el kinder, yo creo. Sí, cuando yo también iba tampoco, no llegaba ni vos tampoco. Bueno, yo creo sinceramente, y esa es una diferencia fundamental en la visión de este tema, Sofía sostiene que la formación dual es para llevar jóvenes que hoy están trabajando formalmente a la informalidad. O que esa es una posibilidad. Yo completamente discrepo de eso. Para mí es un vehículo excelente la formación dual
para llevar jóvenes que hoy están desempleados a estar empleados, a tener un trabajo, un empleo digno, pasando primero por una adaptación de conocimientos. La realidad productiva está cambiando mucho. Hay áreas como productividad operacional, mecanización, líneas de ensamble, computación, sistemas ciberfísicos, impresión en 3D, conectividad, en fin, hay muchas cosas que son conocimientos que incluso van cambiando de manera muy acelerada. Entonces yo visualizo la formación dual como la posibilidad de que jóvenes que hoy están desempleados o que les está costando enormemente encontrar trabajo porque tienen una brecha en su formación con respecto a lo que se necesita, es el vehículo para que tengan un empleo en un plazo relativamente corto. Eso, y bueno, y además con esa formación no van a conseguir un empleo solo en el corto plazo, sino también de manera sostenida. ¿Por qué también es digamos, yo no le asigno muchas posibilidades a ese escenario que describía Sofía, de que las empresas van a pasar a alguien de la formalidad a la informalidad? El mercado laboral es un mercado que en muchas cosas se comporta como los demás mercados, y entonces el talento humano de la fuerza laboral es un recurso muy valioso para las empresas, posiblemente el más valioso, que si una empresa lo subvalora o no le da el valor correspondiente, bueno, la empresa que es competidora de esa va a apreciar mucho tener ese talento humano, ¿verdad? Entonces, obviamente los trabajadores ya formados, tendrán esa posibilidad de ver en cuál empresa les conviene más estar prestando sus servicios. O incluso, salgámonos un poquito también del tema de solo el tema de ser empleados. Muchos de estos jóvenes o no tan jóvenes que van a ser formados en las empresas, eso les va a servir para trabajar un tiempo en esas empresas, en esa empresa o en otra de características similares que demande una persona con sus conocimientos. Pero también puede ser que esa persona se vaya en un tiempo con esos conocimientos que adquirió a formar su propio emprendimiento y funde su pequeña empresa o su mediana empresa y que genere a su vez otros empleos. Entonces, es un efecto multiplicador lo que permite el esquema de formación dual. Claro. Ya para el cierre del programa, que se fue rapidísimo, y saliéndonos exactamente del proyecto, porque el proyecto es una posibilidad, ¿verdad? En este momento se está discutiendo, evidentemente hay diferentes posiciones aquí, quedaron, digamos, claras, pero si no pasa este proyecto, digamos, si se queda ahí rezagado, para ambos es la pregunta en un minuto, ¿verdad? Podríamos empezar tal vez con Sofía. ¿Cuáles alternativas se les pueden ofrecer a las personas jóvenes, ¿verdad? Para lograr insertarse, ¿verdad? Esta es una, pero existen otras. ¿Qué otras cosas se podrían plantear? Bueno, yo creo que hay que empezar por el fortalecimiento de los colegios técnicos y del propio INA, que son dos mecanismos que ya existen, pero que no son perfectos y que no son suficientes. Eso por un lado. Por otro lado, hay que asegurar mecanismos de apoyo que contribuyan a combatir la deserción estudiantil, que es una de las cosas que tampoco asegura este texto. Ese muchacho o muchacha puede dejar tirado el colegio a medio camino, no terminar nunca sacar su quinto año, y eso no tiene nada que ver con el proyecto de educación dual. Entonces necesitamos avanzar más bien hacia la incursión y hacia la inserción del estudiante y la permanencia. Ahí tenemos que hablar de mecanismos de apoyo como las becas de comedores estudiantiles o Avancemos. Claro, es muy difícil hacer política pública en un estado que mientras dice tener objetivos de inserción estudiantil y de formalidad del empleo, al mismo tiempo aprueba proyectos como la reforma fiscal que debilita fondos a las becas de Avancemos y a los comedores estudiantiles y aumenta precios de un montón de bienes y servicios esenciales que, dicho sea de paso, no contribuye con la reactivación económica del comercio. Entonces, lo primero que hay que hacer, lo más básico,
pues no ser, digamos, ser coherentes en la política pública de reactivación económica. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, si quieren reactivación económica, tienen que dejar de pensar en precarizar laboralmente a los muchachos y dejar de cobrar bienes y servicios esenciales como medicamentos con más impuestos regresivos y dejar de debilitar programas sociales como las becas de comercio estudiantiles y Avancemos y caminar justo en la otra dirección. Yo ahora mencioné un montón de temas de banca para el desarrollo y demás. Ahí hay mucho que discutir, pero hay formas. Francisco, desde el sector empresarial, ¿cuáles alternativas también se les puede ofrecer a estas personas jóvenes o no tan jóvenes, como ha insistido, de no plantearse, digamos, de no aprobarse este proyecto? Bueno, yo no quisiera ni pensar en la posibilidad de no aprobarse este proyecto, porque el país debe ir dejando esa costumbre a veces de ir dejando pasar el tren de las oportunidades y de las buenas políticas comprobadas en otros países. Entonces, para mí debe aprobarse esta legislación. Pero además hay que hacer otras cosas más, como por ejemplo, nosotros hemos echado a andar un convenio con el Instituto Nacional de Aprendizaje, con el INA, para crear una ventanilla única en el INA y en la Cámara de Industrias de Costa Rica para acelerar la detección y adaptación de la oferta para los empleos del hoy y del futuro, y para cortar un poco con esa dinámica un poco perversa que se traía de que el INA era una institución que, por ejemplo, duraba un año para prospectar, un año para incluir en presupuesto y un año para echar a andar una carrera nueva, una variación en una carrera. Entonces duraba 3 años, cuando la sacaba ya no se demandaba eso en el mercado laboral. Entonces, y por otro lado, por supuesto, como lo dije desde un inicio, hay dos formas, el desempleo se disminuye desde dos frentes: capacitando mejor a los que están desempleados para que tengan mayores posibilidades de insertarse en espacios que las empresas tienen a disposición pero que no están encontrando las personas, pero por otro lado, sin duda alguna, haciendo que las empresas demanden, ocupen, requieran mucho más trabajadores, y esto es reactivando la economía, que estoy seguro que en otro programa podríamos conversar largo y tendido de eso, con temas tan interesantes como el que mencionaba Sofía, de simplificación de trámites. Claro, y yo creo que esa es como la gran coincidencia, que tenemos que reactivar la economía y que efectivamente en realidad a todas las personas en este país nos conviene y nos sirve que efectivamente las cosas avancen. Muchísimas gracias, Sofía, y muchísimas gracias, Francisco, por estar acá en Sobre la Mesa, y a ustedes en sus casas por habernos acompañado. Les esperamos la próxima semana.